Bueno, buenas noches. ¿Cómo andan? Hola Mariano, ¿cómo andás? Hola Luciano, Buenas. Martín, Yamila, Noelia, Micaela y Lautaro. Faltan Mariano, Karen, bueno, ya se irán sumando. ¿Cómo andan? Hoy es nuestra última clase por un tiempo prolongado, así que vamos a dejar en claro muchas cuestiones relativas al problema uno. Y bueno, a despedirnos, obviamente, hasta luego. Va a ser un hasta luego, porque nos vamos a ver en un mes más o menos. Van a tener el desagrado de volver a tenerme como profesor, así que no se preocupen que van a seguir padeciendo las largas jornadas de los lunes y los miércoles. Pero bueno, antes quería conversar con ustedes algunas cuestiones sobre el problema uno. ¿Qué opinan de la fecha de resolución del problema? Supongo que habrán hablado entre ustedes todo lo que tiene que ver sobre el problema y quizá algún improperio por la fecha tan próxima a parciales o que es Y un poco jugado. un poco jugado, ¿no? Sí, Y se viene un fin de largo. fin de largo, claro. Bueno, ¿quieren pasar la fecha? Sí, ¿ustedes prefieren pasar la fecha? A mí me da lo mismo. No quiero quedar como el malo de la película, así que Y una semana más capaz estaría bueno. una semana más, dice acá Se Martín. podría, doctor, estaría bueno. Está rápido, Martín. Puma abajo del agua, me parece. A ver, una semana más sería 13, el 20 de abril. Es el cumpleaños de mi hermana, el 20 de abril. Bueno, podría poner como excusa para no ir a su fiesta, eh, que tengo que corregir parciales. Estaría bien. No, mentira, vamos a ir igual. Pero, ¿hay algún judío acá? Porque son las Pascuas judías la semana que viene. Para ser ecuánimes en cuanto a la libertad de cultos. Obviamente que es una pregunta que para el que profesa abiertamente un culto no es discriminatorio preguntar cuál es su religión. Eh, Al igual que los católicos o los cristianos o los musulmanes. Eh, bueno, si es así, lo pasamos una semana. Dale, buenísimo. ¿Quién da más? ¿Una semana? ¿Listo? Una Bárbaro. semana. Una semana más. Igual la semana que viene comenzarían con Romina. Igual yo voy a hablar con Romina. A ver si empiezan la semana que viene. Tengo que conversar con ella, a ver cómo ella tiene diagramado su problema y demás. Eh, Así que bueno, ahí se suma Karen. Ya vamos con 7. ¿Alguno leyó alguna noticia interesante, relevante? ¿Cómo, Noelia? Perdón, no te escucho. Yo no la escucho, no sé si la escuchan el resto. No, no se escucha. Si querés ponerlo en el chat, a ver. Profe, no sé si una noticia, pero hoy escuché el discurso de la vicepresidente y dio una clase de Derecho Internacional Público, pareciera. Ah, bueno, entonces la podemos llamar a ella que dicte el curso completo, ya que es una abogada especialista en Derecho Internacional. Leí que Finlandia y Suecia están próximas a unirse a la OTAN. Sí, ahora, bueno, vamos a hablar de las dos cosas. En primer lugar, eh, son dos situaciones distintas las de Finlandia y la de Suecia. Tengo entendido que Finlandia históricamente fue un país neutral, más que nada por lo que fue la guerra de invierno, previa a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, de ahí nace, por ejemplo, las bombas Molotov, las famosas bombas Molotov, que son botellas de vidrio con un mechero, generalmente de tela y un comprimido de gasolina, que hace corrosión con el fuego cuando le da la mecha. Nace a cuento de que el ministro de Relaciones Exteriores de
la Unión Soviética, Molotov, emite una declaración sobre Finlandia, intentando anexarla a territorio soviético, previo a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y fue el preludio del pacto Ribbentrop-Molotov. Entonces, la resistencia que llevó adelante la población finlandesa se hizo, como no disponían de armamento, en lo que fue una suerte de resistencia urbana, fue a través de estas bombas inventadas, caseras, que se denominaron Molotov. Y bueno, a partir de allí, de la Guerra Fría, como siempre tuvieron el riesgo de una invasión, más que nada que se condecía con lo que era la esfera de influencia del Pacto de Varsovia, decidió no alinearse ni al Pacto de Varsovia ni a la OTAN, justamente por el riesgo que podía conllevar una u otra elección. Y así sobrevivió. De hecho, Finlandia, si uno lee los libros de desarrollo económico de hace 20, 30 años, 20 años diría yo, es vista como un ejemplo de desarrollo económico ensimismado, de producción, digamos, en condiciones de autarquía o aplicando ciertos tipos de aranceles y de protección a su industria, de innovación, más que nada con la empresa de celulares que hoy quedó un poco en carrera en lo que es la quinta evolución tecnológica en materia de telecomunicaciones, que era Nokia. Hoy Nokia está un poquito más retardada en términos de innovación y tecnología, con lo que es, por ejemplo, Apple o Samsung, surcoreana, o Huawei, incluso, la China. Bueno, los últimos años de Huawei no fueron los mejores, pero Finlandia era un ejemplo. Y hoy en día, bueno, está esta situación de qué sucede con todos estos países, al igual que Suecia. Lo de Finlandia se define en las próximas semanas. Así lo sugirió la primera ministra Sanna Marin. Y el caso de Suecia, que también tiene una primera ministra mujer, es Magdalena Andersson, dijo también que estaba considerando unirse a la alianza. El caso de Finlandia obviamente es más acuciante porque comparte una frontera de miles de kilómetros con Rusia. Y las declaraciones de la vicepresidenta, la verdad es que no escuché lo que dijo. ¿Qué dijo Lautaro? A ver, sobre derecho internacional. Dijo lo de integridad territorial, habló de eso. Creo que condenó también a los países que tenían una doble vara sobre condenar a Rusia, pero no dijeron nada con Reino Unido, con Malvinas. Habló del Consejo de Seguridad, de que de menos China, los demás habían tenido también crímenes de guerra, algo así. Más cosas, pero no me acuerdo. Sí, durante el gobierno de Cristina, estoy hablando del mandato, segundo mandato, cuando se da Hay 2 o 3 eventos que son importantes en el ámbito multilateral. El primero de ellos es el relativo a la declaración de independencia de Kosovo y la opinión que sostuvo como parte interesada en el conflicto, en esa opinión que emite la Corte Internacional de Justicia, la Argentina, sobre esa declaración de independencia, arguyendo que la independencia de Kosovo violentaba el principio de integridad territorial, que no existía un pueblo kosovar en los términos de la resolución 1514, y que por lo tanto Argentina se iba a manifestar en contra. De hecho, para que una cuestión sea llevada ante la Corte para que se emita opinión, tiene que ser aprobado por la Asamblea General o por cualquier otro organismo u órgano de Naciones Unidas. La Asamblea General, en ese caso, la Argentina votó en contra. Digamos, lo importante ahí es que hoy, por ejemplo, la Argentina no reconoce a Kosovo. Hoy casi un centenar de países lo reconocen como un Estado soberano y la Argentina no. En ese sentido se manifiesta y se pliega por sobre la postura serbia. En el caso de
Ucrania y Rusia, bueno, habrá que ver, yo creo que ahí se estaría quebrantando el principio de integridad territorial y el principio de no uso de la fuerza. Yo creo que es una postura revisionista la que tiene el presidente Putin, y que eventualmente puede que corra riesgo, más que nada, cualquier reivindicación de anexión o de independencia en base a un referéndum, algo así como lo que sucedió en la provincia de Crimea, que no fue validado y no ingresó dentro de lo que fueron los acuerdos de Minsk de 2015, y que pueden llegar a ingresar eventualmente en una paz, por lo menos así lo considera el gobierno ruso. Es innegociable hoy en día la independencia de Crimea y la anexión a Rusia, y el referéndum que hubo en consecuencia de la invasión de 2013. Y después otro hecho importante ahí fue cuando en 2013 también en las Islas Malvinas se llevó a cabo un referéndum sobre la determinación, alegada determinación que tenían el pueblo que habita las islas. Recordemos que no es un pueblo en los términos de la resolución 1514, no es un pueblo que tenga derecho a autodeterminarse, porque es un pueblo implantado, que se llevó a cabo luego de un acto ilegítimo de ocupación en enero del 33, que ahora vamos a ver, y que en 2013 los habitantes de las islas decidieron llevar a cabo un referéndum para ver cuál iba a ser su futuro político, si iban o no a continuar como un estado, como un territorio británico de ultramar. La respuesta fue 99,8% a favor del sí, y en ese sentido el gobierno de Cristina Kirchner sostuvo ante el Comité de Descolonización y ante la Asamblea General que dicho referéndum era ilegítimo, era improcedente, obviamente por quebrantar todos estos principios, y además llevó adelante una queja, una protesta formal, también en el año 2013 por lo que en su momento se decía que era una violación al Tratado de Tlatelolco. El Tratado de Tlatelolco es un tratado de proscripción de armas nucleares en las Américas, dentro del sistema interamericano, y que el gobierno de Cristina Kirchner entendía que la presencia de submarinos nucleares, porque existen submarinos a propulsión nuclear y existen submarinos portadores de armas nucleares. Entonces, en ese caso, estos submarinos portadores de armas nucleares estaban quebrantando lo dispuesto en este tratado, y que por ende fue entendido como una situación que merecía protesta del Estado argentino ante las Naciones Unidas. Bueno, esto fue así. Y después, bueno, en cuanto al rol de Cristina Kirchner, digamos, yo la verdad es que preferiría no opinar, pero yo entendería, si tuviese que hacer una lectura política de la realidad, yo prestaría atención a lo que fue la reunión de hace 10 días que tuvo la vicepresidente con el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, designado embajador por el presidente Biden, recientemente llegado a la Argentina, y que da cuenta de un cambio de tendencia, pero no en base a lo que perciba Cristina Kirchner y su equipo de asesores o desde su rol como vicepresidente, sino también un cambio sobre todo de la política de Estados Unidos hacia la región, que yo creo que buscan entender un poco a la autonomía como algo que no va necesariamente en contra de los intereses de Estados Unidos, a diferencia de lo que se creía en épocas de Guerra Fría, y por ende echando vista gorda sobre lo que puede hacer China sobre la región,
Y a diferencia de lo que era hace 10 o 15 años atrás, la versión que podía tener Washington hacia gobiernos como el de Chávez, el ejemplo más claro, en Venezuela, pero también Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay, bueno, Lula da Silva en Brasil y los Kirchner en la Argentina. Eso es un cambio de paradigma, porque el Lavallato no fue un juez de Curitiba que un día destapó una olla. A ver, se destapó una olla, pero la investigación de fondo, recordemos que en Perú se procesaron a 3 presidentes por esto, y uno de ellos se suicidó en camino a que lo iban a buscar para detenerlo, que fue Alan García. Entonces, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, fueron todos, digamos, fue un caso, una mega causa, que de ahí después derivan de estas teorías que se denominan lawfare, que yo personalmente no estoy de acuerdo desde cómo se lo plantea conceptualmente, pero habría que entender cuál era la política de Washington hacia la región, más que nada respecto de ciertas posturas que entendían que lo aislaban a Estados Unidos de las cuestiones americanas. Y que por ende hubo como una transición luego, más que nada después de lo que fue la renuncia mejor dicho, el impeachment que hubo contra Dilma Rousseff en 2013, la asunción de Michel Temer, y el cambio que hubo en toda América, quedando únicamente un enclave como fue Venezuela, que obviamente llevó un proceso de radicalización que al día de hoy, bueno, ya es incuestionable las tendencias autoritarias y en materia de derechos humanos que están sucediendo en Venezuela, y que esperemos que pronto pueda haber una transición, un proceso pacífico de normalización de la situación, que parecería que un poco es lo que se está intentando, por lo menos desde el grupo de contacto. Eso es lo que yo opino. Y después, los conceptos que muchas veces utilizan, bueno, Cristina tiene asesores, no es que, a ver, creo que ella particularmente es una persona leída, eso no tengo duda, en ciertos temas más que en otros, pero bueno, también es cierto que, digamos, cuenta con toda una gama de asesores, profesionales que están abocados a estas cuestiones y que un poco, no les digo que les marca la agenda, pero la orientan. Y bueno, obviamente cualquier político hoy en día se sirve de estos medios. ¿Alguna otra noticia? Bueno, vamos un poco ya somos 9, 8 más o menos, con el tema de las Islas Malvinas. Para ir al punto del problema, ¿cómo fue que nace este conflicto, esta controversia eminentemente jurídica? En el fondo es una controversia jurídica, pero que obviamente va a caballo de la historia y no solo la historia de las Américas, ¿no? de América del Sur, sino también de lo que en su momento era el sistema de equilibrio de poder de la propia Europa del siglo XVIII. Lo cierto es que la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte mantienen una disputa de soberanía sobre esto es importante, la cuestión Malvinas. Se le denomina así a la controversia sobre las Islas Malvinas, las Islas Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, tal como dice la disposición transitoria primera de nuestra Constitución, desde el año 1833.
¿Qué sucede en el año 1833? Un buque de guerra británico, denominado Clio, tomó posesión de las islas, evacuando a las autoridades designadas por el gobierno argentino al territorio continental, que en su momento residían en Puerto Soledad, y designando sus propias autoridades. Obviamente esto generó un acto de usurpación, y desde ese momento la Argentina protesta incesantemente. Ahora vamos a ver qué es una protesta. Este acto originario de usurpación, los actos de jurisdicción que realiza el Reino Unido sobre las islas, y además la falta de negociación de buena fe para darle una solución a esta disputa de soberanía. Básicamente porque el Reino Unido entiende que no existe una controversia, ¿no? Una controversia en términos del derecho internacional, que hay toda una evolución desde el derecho internacional sobre qué es una controversia. En este caso podríamos decir, sosteniéndonos en el famoso caso Mavromatis, que es Grecia contra el Reino Unido, que una controversia es un desacuerdo sobre un tema de derecho o de hecho, una contradicción, una oposición de argumentos, de intereses, que no requieren de un acto procesal, es decir, de una demanda y una contestación. O sea, nosotros cuando hablamos de proceso, por lo general, entendemos que se inaugura a partir del primer acto procesal, más allá de lo que pueden ser las diligencias preliminares y demás. El proceso inicia en términos de, digamos, la litis se traba con la demanda y la contestación de la demanda o no. Y en el caso del derecho internacional se entiende que eso es una visión procesalista que tuvo en un momento acogida jurisprudencial, pero que luego la Corte Internacional de Justicia se encargó de fijar este sentido al entendimiento de lo que es una controversia. A partir de ese entonces, 1833, existieron 10 resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas tratando la cuestión, un sinfín de protestas y de contestaciones por parte del gobierno del Reino Unido, y una guerra, que fue la guerra del Atlántico Sur, en el año 82, abril a junio del 82, que dejó el saldo de más de 600 muertos, 600 vidas argentinas, más cuando, lamentablemente, cuando hablamos de la guerra de Malvinas, es inevitable apelar a lo que fue el proceso de desmalvinización que hubo luego de la guerra. A nuestros veteranos se los, yo diría que se los ocultó, intentaron ocultar un fracaso político en lo que fue en realidad un acto de defensa de nuestra soberanía, de patriotismo en un sentido más espléndido, a pesar de la derrota. A ver, en Estados Unidos perdieron la guerra de Vietnam y a todos los veteranos de guerra se los reconoció, independientemente de lo que generó la guerra internamente, pero en la Argentina literalmente volvieron escoltados, ocultados, no desfilaron los veteranos después de lo que fue el regreso de las islas. Y bueno, no sé si ustedes sabían la estadística, pero es más el número de excombatientes suicidados que de bajas que tuvo el ejército argentino durante el conflicto. Algunos hablarán de fatiga de guerra y demás, pero lo cierto es que no se interpretó lo que fue el conflicto de Malvinas como debería haber sido. Más que nada porque abril del 82, junio del 82, y desde junio del 82 a diciembre del 83, que fue el mes en que asume el presidente Alfonsín, la Junta Militar estuvo abocada a salvaguardar su impunidad por lo que había sido, según ellos, la otra guerra, que
que fue la guerra contra la subversión, y soslayaron lo que había sido el fracaso político y el golpe de gracia, que fue la derrota en Malvinas. Tal fue así que después de la derrota, bueno, obviamente el general Galtieri renuncia y asume el general Vignone, en donde su principal objetivo era, digamos, dictar una autoamnistía por los crímenes que habían cometido durante el proceso. El proceso de reorganización nacional, así denominado, se inaugura en marzo del 76 y finaliza en diciembre del 83. Bueno, ya todos sabemos más o menos cuáles fueron sus actos. Habrá que ver, luego, bueno, existen lecturas, que esto se puede hablar más adelante, sobre cómo se interpretó ese periodo histórico, si fueron terrorismo de Estado, la teoría de los dos demonios, el significado del nunca más. Bueno, eso merece otro capítulo. Pero lo cierto es que desde junio del 82, el conflicto sobre la cuestión Malvinas no alteró el estatus de controversia jurídica y la necesidad de que las partes encuentren, mediante la negociación pacífica, un acuerdo para poder solucionar esta controversia. Así se manifestó una resolución de la Asamblea General que ya vamos a ver, que fue de diciembre del 82, que fue llevada por la Argentina, en donde se declara básicamente que la guerra no altera el conflicto de fondo. Y eso es importante, más que nada para lo que fue nuestra construcción diplomática post-guerra de Malvinas. ¿Cómo nace el conflicto de las Islas Malvinas? Bueno, podríamos decir que durante el siglo XVI, bueno, ya conocemos la historia de los navegantes españoles que transitaron nuestros mares sobre estos hemisferios. Fue Fernando de Magallanes quien había sido encomendado para descubrir y como expedicionario de todos estos territorios y mares, y un navegante llamado Esteban Gómez descubre las islas alrededor del año 1520. Los ingleses, por su parte, sostienen que las islas se descubren en el año 1592 por un navegante de la Armada Británica llamado John Davis. Lo cierto es que el descubrimiento, como modo de adquisición, es un título incoado. ¿Qué significa un título incoado? Un título incompleto. El descubrimiento per se no sirve como título de adquisición de territorios, porque depende de que el territorio sea res nullius. Y lo que sucede con las Islas Malvinas es que las islas no eran res nullius. Y ya vamos a ver, porque lo que pasa aquí es que en el año 1670, estamos hablando del siglo XVII, España e Inglaterra firman en Madrid el famoso Tratado Americano. ¿Qué se acuerda en este tratado? Básicamente que toda la región austral de América, con todas sus costas, mareas, islas, quedaba preservado bajo la soberanía española. Luego, otro tratado importante fue el tratado de 1713, la famosa Paz de Utrecht. La Paz de Utrecht fue una serie de tratados que pusieron fin a la Guerra de Sucesión Española. Recordemos, la Guerra de Sucesión Española fue más que nada un intento ambicioso por parte del rey Luis XIV para designar en el trono vacante de España, que había sido hasta ese entonces Habsburgo, también conocida como la Casa de los Austrias, un sucesor Borbón, que de hecho fue lo que termina sucediendo, pero con la derrota de Luis XIV en la Guerra de Sucesión Española, se acuerda que nunca podrían unirse Francia y España, cuestión que obviamente llevaría a la hegemonía total Borbón de toda Europa. Y en esta paz de 1713, en Utrecht, se aseguró la integridad territorial de las posesiones españolas en América del Sur.
y le otorgó a España el derecho exclusivo a navegar el océano Atlántico Sur, a lo cual Inglaterra y Francia ratificaron y aceptaron estas cláusulas del tratado referido. Después, esto obviamente se incumplió porque estamos hablando de una época en donde los tratados generalmente se firmaban y quedaban, digamos, no digo tinta de papel, pero siguiendo un poco la frase que decía el general Charles de Gaulle, los tratados son como el amor o las rosas, duran lo que tienen que durar. Decía. Y bueno, ese tratado duró lo que tenía que durar. Lo cierto es que estaba en vigencia en el año 1764, cuando un navegante marino al servicio de Francia, llamado Louis Antoine de Bougainville, se encargó de ocupar las islas, desembarca en las islas, y las denomina Îles Malouines, que luego, por su traducción, se denominarían Islas Malvinas. Asienta en lo que hoy es la isla Soledad, la Gran Malvina, un asentamiento que se llama Port Louis, y luego España, en 1766, 2 años después, protesta el asentamiento francés y reclamó la entrega de las dependencias a la corona española, a lo cual Francia acepta el reclamo español en base a este tratado Paz de Utrecht que habíamos mencionado, y el 2 de abril de 1767 le devuelve la posesión, se la restituye a España. A partir de allí, 1767, España ocupa efectivamente las islas. Y es el acto de ocupación efectiva el que lleva a que España tenga un título jurídico completo, un título jurídico que le permita, como modo de adquisición de territorio, un derecho legítimo sobre las islas, imponiendo una soberanía plena e incontestada. Lo que sucede es que en 1766 Gran Bretaña ocupa ilegalmente las islas. En febrero del 66, capitán Byron y su expedición funda Port Egmont y por ende desplaza a lo que en su momento eran las fuerzas francesas, ¿no? Lo que sucede nuevamente es que España protesta este acto, Gran Bretaña no levantó su asentamiento, y dadas estas circunstancias, España envía una expedición organizada por aquel entonces gobernador de Buenos Aires, una expedición que desembarca en Port Egmont y evacúa por la fuerza el asentamiento británico. Luego de este acto, Gran Bretaña protesta, y por tales motivos, finalmente España y Gran Bretaña firmaron un acuerdo. España y Gran Bretaña firmaron un acuerdo en enero del 71, en donde básicamente España acepta restituir el status quo, esto es, restituir Port Egmont a Gran Bretaña, salvaguardando la existencia y prioridad de los derechos soberanos españoles sobre las islas. Esto es importante porque sirvió como una suerte de confirmación de los derechos territoriales de España sobre los archipiélagos. Finalmente, el 20 de mayo del 74, Gran Bretaña abandona de manera voluntaria Port Egmont. En realidad era parte de un acuerdo secreto que existió en base al Tratado del 71, en donde España se comprometía a que permanezca el Reino Unido durante unos años más, a condición de que lo restituya finalizado ese periodo, y Gran Bretaña decide dejar una placa en conmemoración, una placa de plomo y una bandera, intentando salvar ulteriores reivindicaciones de soberanía. 1776, las islas se incorporan al Virreinato del Río de la Plata, se funda en el 76 el virreinato mediante la Real Cédula, y las islas se incorporan a este territorio, ¿no?, español. También vale destacar que en 1790 se firma el famoso Tratado de Nootka Sound, en el que España reconoció a Gran Bretaña el derecho de navegar el Océano Pacífico y los mares de América Latina
a condición de que Gran Bretaña no debía establecer ningún asentamiento en las islas allí situadas. Esto es importante. El Tratado de Nootka Sound de 1790. Y finalmente, es recién en el año, 1810, ya sabemos todos qué pasa en 1810. ¿Qué pasa en 1810? Karen. No, mentira, Karen tiene la cámara apagada. A ver, Karen, ¿estás ahí? No, Karen se fue. Profe, fue al baño, ahí viene. Al baño, Karen. Bueno, ¿qué pasa del 22 al 25 de mayo de 1810? La Revolución de Mayo. ¿Qué es la Revolución de Mayo? La independencia argentina. No, la independencia es el 9 de julio No. de 1810. Ah, es verdad. Pero, profe, ¿no puede ser que eso recién se dé en 1820? ¿Qué cosa? El traspaso del título, heredar el título de esa tierra. Ahora vamos a ver eso, pero en principio, ¿qué sucede? 1810 es básicamente la creación del primer gobierno patrio. El primer gobierno patrio, cabildo abierto, 25 de mayo del 1810, primera junta de gobierno, presidente de la primera junta, ¿alguno recuerda quién fue? Bien, Cornelio Saavedra, secretarios. El que me dice, no busquen en Google, ya, sí, dale, secretario, Moreno y Paso, y a ver, Noelia, si me dice quiénes eran los 6 vocales, y se lleva el 10. Noelia, ¿está ahí? ¿Lo está escribiendo? Creo que estaba Belgrano. Sí, estaba Belgrano. Estaba Belgrano, estaba el primo de Belgrano, Castelli, estaba Juénaga, Larrea, Mateu y Alberti. Nos juntamos con Juan Bautista Alberti. Eran 6 vocales, 2 secretarios y un presidente de la primera junta, que luego se reemplaza por el primer triunvirato, el segundo triunvirato, directorio y demás. Y que básicamente lo que sucede ahí es el primer acto de gobierno, podemos decir, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que si bien fue un acto de desconocimiento de la autoridad española de aquel entonces, autoridad española que había sido despojada con lo que fue la invasión de Napoleón Bonaparte en España, una invasión que se da luego de que su hermano José Bonaparte fuese el designado, el regente de España, y que desplaza al gobierno español, a la monarquía española, Borbón, y se forma el gobierno en la ciudad de Sevilla, la famosa Junta de Sevilla. Entonces, bajo la teoría de la hermana mayor y del gestor de negocios, de Juan José Paso, el gobierno de Buenos Aires decide asistir al resto de las provincias y de alguna manera desconocer esa designación ilegítima que se había dado en España, y por ende, repudiando ese cambio de gobierno, luego se desencadena todo el proceso independentista que nace concretamente cuando llegan, digamos, el proceso independentista como tal se da con la llegada de José de San Martín y general Alvear con la fragata Canning en el año 1812. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que ya conocemos como la Guerra de Independencia, que no venía muy bien, pero bueno. En 1816 es la independencia argentina y en 1820, como bien dice Lautaro, lo que sucede es que el gobierno, recordemos más o menos históricamente qué sucede en la Argentina, 1820, batalla de Cepeda, la famosa anarquía del año 20, las tropas de Rondeau son derrotadas por las tropas de las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos,
y se genera un estado de anarquía, en donde finalmente el gobierno de Buenos Aires, de Martín Rodríguez, fue el que designa la primera autoridad en las Islas Malvinas. Designa a David Jewett para que tome posesión. David Jewett era un corsario al mando, designado por el gobernador Martín Rodríguez para que tome posesión de las islas que hasta ese momento habían estado desocupadas. Desde 1811 hasta 1820 estuvieron inhabitadas, y en 1820 Argentina o las Provincias Unidas llevan a cabo el primer acto de soberanía sobre las islas, retomando la posesión de España, ¿no? Continuando bajo esta teoría de la sucesión de estados del utis possidetis iuris, que significa poseerás como venías poseyendo. Continúan la soberanía y la posesión del Reino de España. Y eso se da desde el año 1820 hasta el año 1829 sin ninguna protesta por parte del gobierno británico. Recordemos que el Reino Unido reconoce a las Provincias Unidas como sujeto del derecho internacional en el año 23, una declaración formal, fue el primer Estado que reconoce a la Argentina como un país soberano e independiente. Y luego, en 1825, se firma un tratado de paz, amistad, comercio y navegación, en donde el Reino Unido tampoco manifestó protesta alguna sobre lo que había sido la ocupación efectiva, la continuación de la posesión que la Argentina había llevado a cabo desde el año 1820 en las islas, y que para el año 1829 se lleva a cabo la designación del primer gobernador de las islas, que sería José María Bernet. Luis María Bernet, año 1826. Esto recién en el 29 fue protestado por el gobierno de Gran Bretaña, y aquí sucedía Acá es importante entender qué es una protesta y en qué términos se da la protesta. Una protesta es una declaración unilateral por parte de un Estado en donde no reconoce una situación de hecho llevado a cabo por otro Estado, con la intención de que esa situación no genere consecuencias jurídicas en detrimento de sus intereses. Entonces, los términos de esa protesta del año 29 del Reino Unido aludía dos cuestiones. En primer lugar, el derecho territorial que tenía el Reino Unido sobre las islas, y el segundo, el rechazo a la adquisición de las islas por parte de la Argentina. En el año 31, el gobernador de las islas, Luis María Bernet, apresa al buque pesquero de los Estados Unidos, Harriet, un buque pesquero que estaba llevando a cabo actividades sin licencia en las islas y que por lo tanto constituye una pesca ilegal, y que Luis María Bernet decide apresar. Luego esto obviamente no cayó bien en los Estados Unidos, que envía a las islas en el 31 una guarnición de guerra en el USS Lexington para que tome prisionero al gobernador, destruya las instalaciones y se apropie de los bienes que allí se encontraban. Esto fue protestado también por el gobierno de Buenos Aires de Rosas en el 32, e incluso llegó a una sentencia de la Corte Distrital de Connecticut, en donde se le dio la razón a Bernet. Se reconoció la legitimidad que tuvo Bernet para llevar a cabo ese apresamiento sobre las islas. Cuestión que luego la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos cambia el dictum, obviamente con instrucciones del Departamento de Estado, desconociendo la soberanía argentina sobre las islas. Porque acá es importante entender que la alianza angloamericana, más allá de la guerra que se desata en 1812, entre ellos que lleva, entre otras cosas, a la destrucción total del Capitolio y a la quema de la Casa Blanca, generó, a partir de este entonces, una suerte de pacto de acero
entre Estados Unidos e Inglaterra que continúa la fecha, ¿no? Y que fue más bien notorio durante las dos guerras mundiales. Finalmente, el gobierno de Buenos Aires vuelve a designar una autoridad, que fue José María Pinedo, y ya en diciembre del 32, bajo circunstancias argentinas, en ese entonces se encontraba en una situación bastante complicada interna, ¿no? Liga Unitaria, Liga Federal, bueno, digamos, todo lo que era el periodo rosista que se inauguraba del 29 al 32 gobernó Rosas, luego retoma en el 35 y bueno, desde allí hasta el año 52 con la batalla de Caseros, pero básicamente existía una gran situación de anarquía entre las provincias y una guerra intestina, ¿no? Lo que fueron las guerras entre unitarios y federales. Y en el año 33, aprovechando un poco esta situación, la fragata Clio, inglesa, llega a las islas y su tripulación desembarca en el archipiélago, evacuando al pueblo que allí residía, argentino, llevándolo al territorio continental y ulteriormente designando sus propias autoridades sobre las islas. Hasta el 33 las Provincias Unidas habían realizado actos de jurisdicción en las islas como legítimas sucesoras de la corona española, y durante todo ese lapso de tiempo la ocupación de las islas fue ejercida de manera efectiva, pública, pacífica, continua, hasta que fueron ilegítimamente ocupadas por Gran Bretaña. ¿Qué pasa entonces con lo que se conoce como fecha crítica? Que esto es un poco lo que importa dentro del problema. La fecha crítica dentro de una controversia es el momento dentro del cual, a partir del cual todos los hechos, los actos que lleven a cabo las partes dentro de la controversia quedan congelados. Y la cuestión de fondo se dirime en base a los acontecimientos previos. Básicamente sirve para determinar esto de que los hechos posteriores a la fecha crítica no pueden modificar la situación jurídica existente con relación al territorio litigioso. Y esto es importante entenderlo porque, bueno, se plantea cuál es la fecha crítica dentro de la cuestión Malvinas. Por ejemplo, José María Ruda, el autor, embajador del alegato que está en el problema 1, señaló como fecha crítica la fecha de ocupación efectiva, que es entendida con el Tratado del 71, que lleva adelante el Tratado del 71 entre el Reino Unido y España, ¿no? Eso podría ser considerado una fecha crítica, al igual que la ocupación que se da en el año 66, que es cuando protesta España el acto de Francia y que luego se firma un tratado entre Francia y España en donde se restituyen los derechos de soberanía a la corona española. Hay otros autores como por ejemplo Marcelo Cohen que sostienen que el año en el que se asienta la fecha crítica es 1810, el 25 de mayo de 1810. Los británicos, por su parte, entienden que sería la protesta británica del 29 o la protesta argentina del 33, pero es importante entender que todo esto lo que hace no es más que congelar la situación y estudiar los títulos, cotejarlos y entender cuál de las dos partes tiene un mejor título. Y en ese sentido la postura argentina fue históricamente la misma. Es difícil hablar de una política de Estado que se remonte a más de un siglo y medio, porque la Argentina nunca cambió su posición sobre la cuestión Malvinas. Básicamente, los títulos que alega tienen que ver como la ocupación efectiva llevada a cabo por el Reino de España como descubridores y luego ocupando efectivamente las islas desde el año 71, perdón, desde el año 67, y en base al dominio eminente heredado de la corona española
luego de la independencia en 1816. Esta es la teoría de solución de Estado de Lutis Posidetis Ius. En cambio, el Reino Unido basó su postura, primero alegaba, entre otras cosas, el descubrimiento, que los británicos descubrieron las islas. Más allá de que está controvertida la fecha en donde se descubrieron las islas, el descubrimiento per se no constituye un título completo, porque si previo al descubrimiento existía otro Estado que sostenía y reivindicaba su soberanía sobre ese territorio, entonces el descubrimiento es un título incoado. Y así lo determinó el famoso arbitraje de la isla de Clipperton, que lo lleva adelante el rey de Italia, Víctor Emanuel III, en donde básicamente era un conflicto entre México y Francia, que se desata hacia el año, también fines del siglo XIX, en donde Francia invocaba un título en base al descubrimiento de las islas de Clipperton. Y México sostenía que ese descubrimiento no podía constituir un acto o un título jurídico válido para adquirir las islas. Pero ¿qué sucedió? El descubrimiento francés se dio en un territorio nullius, en un territorio que no tenía dueño, era res nullius, las islas de Clipperton. Entonces ese descubrimiento, con la ocupación que lleva adelante luego Francia, consolidó la posición francesa sobre las islas. Y así se sostiene que las islas de Clipperton, y en ese sentido entiende el laudo arbitral de Víctor Emanuel, que las islas correspondían al reino de Francia. Otra postura que invoca, otro título que invoca el Reino Unido es la prescripción adquisitiva. Ustedes saben que la prescripción adquisitiva tiene que ver con la adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo a través de actos, independientemente de cómo hayan nacido. Digamos, puede que sea un acto ilegítimo. Lo importante es que se realice de manera pública, pacífica, ostensible e ininterrumpida durante un lapso. En el derecho internacional no es de 20 años, sino que tiene que ser lo suficientemente prolongado, y esto es lo importante, mediando aquiescencia por parte del otro Estado. Porque lo que sucede con la prescripción adquisitiva, al igual que en el derecho común, es que siempre y cuando no se interrumpa, entonces se consolida un título por sobre otro, y de esa manera nace de manera originaria un derecho real, en el caso de el derecho común. En el derecho internacional nace un título jurídico de soberanía. Pero ¿qué sucede? La Argentina protestó en innumerables ocasiones todo lo que fueron estas reivindicaciones que hacía el Reino Unido sobre el territorio de las islas. Entonces, de esa manera, interrumpía el plazo para poder adquirir por prescripción los derechos sobre las islas. Otro argumento fue la denominada consolidación histórica de títulos, que a diferencia de la prescripción adquisitiva, la consolidación histórica tiene que ver con el ejercicio de actos de competencia estatal durante un lapso de tiempo que tiene que llevarse a cabo de manera en donde no exista un título mejor de soberanía de ninguna otra parte. Y acá es famoso el caso de las Islas Minquier y Creos entre el Reino Unido y Francia. Son dos islas que están cerca del Canal de la Mancha, y que el Reino Unido pudo obtener como propias, pudo invocar derechos de soberanía allí por haber ejercido actos de competencia estatal durante un lapso de tiempo, porque Francia básicamente alegaba un derecho vinculado a la cercanía que tenía las islas con su territorio continental, pero no había otro modo de adquisición más allá
de una presunción. Entonces, como en ese caso el Reino Unido tenía un título incoado, era un título incompleto, la consolidación histórica, pero no había un título mejor, entonces por el transcurso del tiempo se entendió, y así lo entendió la Corte Internacional de Justicia, que el Reino Unido era el legítimo soberano sobre esos dos archipiélagos. ¿Qué pasa con el principio de libre determinación de los pueblos? Bueno, nosotros ya sabemos que el principio de libre determinación de los pueblos no tiene que confundirse con la descolonización. O sea, si bien se entiende, se utilizó al principio de libre determinación dentro de la resolución 1514 como una suerte de estandarte para poder lograr la independencia de ciertos territorios que formaban parte de las ex colonias que en su momento estaban bajo el sistema de administración fiduciaria, y a su vez como los territorios no autónomos que ingresan dentro de la resolución 1514, lo cierto es que no existe una identidad porque no todos los pueblos son titulares de este derecho. ¿Por qué no todos los pueblos son titulares de este derecho? Porque estaríamos cayendo en un absurdo jurídico si utilizásemos al principio de libre determinación para consolidar una situación colonial. Porque lo que sucedió en las Islas Malvinas fue nada más ni nada menos que un hecho colonial, porque la invasión británica en el 33 se llevó a cabo porque el Reino Unido, a más de 11.000 kilómetros de sus islas, de su territorio, decide incorporar, en virtud de lo que eran prácticas imperialistas del siglo XIX, un territorio como una dependencia británica de ultramar. Y lo cierto es que ese hecho colonial no puede ser utilizado como legítimo en virtud del principio de libre determinación, que justamente lo que busca es ir en contra de la colonización. Entonces, ahí está floja de papeles la postura británica. Y está floja de papeles también en base a lo que fue la postura británica en la opinión consultiva de 2017 sobre el archipiélago de Chagos, en donde básicamente la Corte Internacional de Justicia bregaba por la libre determinación del pueblo de Mauricio, y los británicos, en su desconocimiento, se mantuvieron distantes y al día de hoy no restituyeron el archipiélago de las Islas Diego García y las Islas de Chagos al pueblo de Mauricio. Entonces, hay situaciones en donde la libre determinación procede, y hay, como es en Malvinas, según el Reino Unido, y hay situaciones en donde la libre determinación no procede. Eso en derecho internacional se conoce como estoppel. O sea, se están alegando dos situaciones jurídicas, dos derechos de manera discordante, de manera contradictoria. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que plantear y lo que la Argentina sostiene constantemente dentro de los foros multilaterales. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna acotación? ¿Qué es la integridad territorial? Nos cansamos de leer en la opinión, en la resolución 1514, que todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Ahora bien, la integridad territorial fue igualmente entendida dentro de los términos de la famosa resolución 2625. Resolución 2625 sobre principios del derecho internacional, que deja sentado que todo Estado se abstendrá de cualquier acción dirigida a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional e integridad territorial de un Estado de las Naciones Unidas. Básicamente, la integridad territorial significa la imposibilidad de que un Estado, mediante el uso de la fuerza,
o mediante la libre determinación de un pueblo que no es titular de dichos derechos, pueda quebrantar los límites con los que un Estado adquirió de manera legítima el territorio estatal. Entonces, en este sentido, la Corte Internacional de Justicia, como vimos la clase pasada, en su opinión consultiva sobre la situación de Sahara Occidental, estableció que, por ejemplo, Marruecos y Mauritania tenían vínculos con Sahara Occidental, pero que dichos vínculos no denotaban el ejercicio de soberanía sobre ese territorio. O sea, el pueblo saharaui, que es el pueblo que habita Sahara Occidental, tenía ascendencia tanto en Mauritania como en Marruecos, pero eso no significaba per se un título jurídico para que ninguno de los estados pudiese reclamar soberanía. Pero en nuestro caso, Argentina no lo hace en base a una ascendencia alegada como es la del Reino Unido sobre los pueblos que habitan las islas, el pueblo que habita las islas, que hoy en día habita las islas, que no es un pueblo dentro de los términos de la resolución 1514, pero que alega su libre determinación para despojar a la Argentina de sus títulos jurídicos genuinos. Entonces, eso es importante también para entender por qué no procedería la libre determinación como un título jurídico, porque no es un título jurídico, es un principio que está explícitamente aclarado en qué caso procede y en qué caso no procede. Lo mismo sucede con la ocupación extranjera, que es lo que vimos en la clase pasada sobre la situación entre Palestina e Israel. Si hay una situación en donde se llevó a cabo un acto ilegítimo de ocupación extranjera para cercenar los derechos del pueblo palestino, entonces eso no puede devenir en una situación absurda de consolidar el título jurídico de un Estado que ocupa ese territorio de manera ilegítima, cercenando derechos humanos y sin ir en concordancia con las resoluciones de Naciones Unidas sobre ese tema. Independientemente de que Israel forme parte, o el pueblo de Israel forme parte del proceso de paz, pero no limitando en absoluto los derechos del pueblo palestino. Y en el caso de Malvinas, esto es importante entender qué es lo que sostiene el Reino Unido, que hay una cuestión semántica. Los británicos dicen que para que se abra el diálogo tiene que existir una hoja de ruta en donde se tengan en cuenta los deseos de los habitantes de las islas. Y la Argentina habla de que se tiene que tener en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Es una cuestión distinta, es decir, los deseos, que podría entenderlo uno como una puerta abierta a un referéndum, a una consulta vinculante, de lo que es los intereses, que responden más a un fin material, un fin económico, y que la Argentina reconoce que tienen que preservarse los intereses de los isleños. El tema fue, los deseos se utilizaron como fruto del artículo 73, primero, y luego por algunas declaraciones de algunos cancilleres que tuvo la Argentina que mencionaron en algún momento deseos, y quedó. Por eso es importante tener cancilleres idóneos, porque cualquier declaración obliga al Estado. ¿Cuáles fueron las resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas? Bueno, resolución 1514 fue del año 60, y en el año 65 el Comité de Descolonización y demás fue llevando al Reino Unido a sentarse a tratar estos temas, que históricamente los había manifestado como una cuestión interna, ¿no? de no intervención en los asuntos internos, como ya vimos. Y esto llevó a que una política bastante atinada por parte del gobierno de Arturo Illia, el canciller Zabala Ortiz y el embajador ante Naciones Unidas José María Ruda, llevase a que dentro del ámbito de la Asamblea General se declarase en la resolución 2065 del año
20 de sesiones, en números romanos, una declaración muy importante, que es hoy uno de los estandartes que invoca la Argentina dentro del multilateralismo para tratar la cuestión Malvinas. En el punto 1 dice, bueno, considerando que su resolución 1514 inspiró el anhelado propósito de poner fin al colonialismo, es decir, reconoce que la cuestión Malvinas es una cuestión de colonialismo y encuadra el caso de las Islas Malvinas dentro de este ámbito, dispone, 1. Invita a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial de Colonización, a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de Naciones Unidas y de la Resolución 1514, y así como los intereses de la población de las Islas Malvinas, Falkland Islands, ¿no? Que es el nombre que le asignan los británicos en base a lo que fue en el año 1700, cuando los isleños, 1690, cuando los isleños, los británicos desembarcan en sus mapas, pusieron Falkland Sound, quedó como Falkland Sound y a partir de ahí los denominan Falkland Islands, ¿no? En el punto 2 de la resolución 2065 se pide a ambos gobiernos que informe al Comité Especial y a la Asamblea General sobre los resultados de la negociación. Y a partir de ahí se inaugura todo un periodo de negociaciones que finalmente en enero del 66 se produce la famosa declaración conjunta Stewart-Zavala-Ortiz. La pueden leer, es una declaración en donde las partes reconocen la existencia de una controversia y en donde se iba a comenzar un diálogo bilateral para llevar a cabo una solución al problema, al conflicto. Cuestión que luego hubo derroteros propios de la interna de cada país. Generalmente cuando hay un partido laborista en el Reino Unido, hay más puertas abiertas a que se pueda tratar la cuestión. También hay un fuerte lobby mediático por parte de los isleños dentro del Parlamento británico y de los medios de comunicación que hace que todo esto asuste un poco a la opinión pública británica y por lo tanto busque, digamos, retardar el tratamiento de esta cuestión. De hecho, la política inaugurada en los 90 por Guido Di Tella, nuestro ex canciller, Andrés Cisneros y Carlos Escudé y demás, lo que se conoció como la política de seducción, tenía que ver un poco con esto, ¿no? Con quitarle el mantra de que la Argentina era un enemigo de los isleños, un poco lo que había sucedido después, la sensación que había quedado después de la guerra, y que la Argentina podía tener un diálogo permanente con los isleños, podía tener una buena relación, que podían cooperar incluso en temas de materia de pesca, en cuestiones vinculadas a la explotación de hidrocarburos, en vuelos que podían llevarse a cabo dentro del territorio argentino, vuelos semanales y demás. El tema es que esto que se inaugura en el año 1989 y 1990, con lo que fueron las famosas, los famosos acuerdos de Madrid, en donde el presidente Menem acuerda en su momento con John Major, que era el primer ministro británico, todas estas cuestiones, el restablecimiento de relaciones diplomáticas y, entre otras cosas, el congelamiento, ¿no? La famosa fórmula del paraguas de soberanías, en base a que cualquier cuestión que tratase el gobierno británico con el gobierno argentino no iba a modificar la postura ni el status quo sobre la situación de las islas. Entonces este paraguas de soberanía permitió que hubiese muchos acuerdos en materia de inversiones, de pesca y demás, de alguna manera salvaguardando estos derechos argentinos y alegados derechos británicos por otro lado. Y eso pervivió durante los 90, durante los 2000, y al día de hoy continúan vigentes los acuerdos de Madrid.
Ojo, no es que los acuerdos de Madrid estén mal per se. El tema es que eso no lleve a que bajo sus disposiciones se consolide una situación que con el correr del tiempo genera beneficios para el gobierno británico. El problema es que, y en definitiva, su posesión sobre las islas, porque lo que la Argentina debería quizás buscar desde un modelo racional es incrementar los costos del colonialismo sobre las islas, incrementar los costos del mantenimiento, del sostenimiento de esos archipiélagos. Y cualquier política, cualquier concesión unilateral que uno pueda hacer en materia diplomática puede ser vista como una manera de alivianar el peso que carga sobre el Reino Unido y sobre su gobierno para mantener el status quo, ¿no? Entonces eso es el gran debate al día de hoy, y las divergencias pasan más que nada por esto. Hoy las islas sobreviven más que nada por su producción pesquera, el otorgamiento de licencias y derecho de pesca a buques de pabellón chino, taiwanés y español. Y que en el año 72, 71, inaugura una política de explotación de hidrocarburos. El famoso incidente del Shackleton, lo pueden buscar qué sucedió durante los 70. Y en ese sentido Argentina llevó ante la Asamblea General nuevamente una propuesta, una elevación de resolución que termina con la resolución 3160. Y ya el tono es otro, fíjense ustedes, dice, expresando el reconocimiento por los continuos esfuerzos realizados por el gobierno de la Argentina conforme a las decisiones pertinentes de la Asamblea General para facilitar el proceso de decolonización y promover el bienestar de la población de las islas, insta, ya no dice invita, fíjense ustedes, dice insta, en consecuencia a los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido, a que de acuerdo con las prescripciones de las resoluciones pertinentes prosigan sin demora a las negociaciones. Y eso se repite, es una fórmula que se repite, se repite y se repite. En el año 76, la resolución 3149, más que nada teniendo en cuenta esta explotación que llevaban a cabo los británicos, insta nuevamente a ambas partes a que se abstengan, a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales sobre la situación. Y decisiones unilaterales más que nada en lo que hacían en ese entonces a la explotación de hidrocarburos. Entonces, eso es importante resaltarlo, porque la Asamblea General sentó posición. Y finalmente, después del conflicto bélico del 82, está la resolución 37/9, que yo les mencioné más temprano, en la que pronuncia que el conflicto no alteró la naturaleza de la controversia de soberanía. Y que por lo tanto también las partes debían continuar dentro del espíritu de las resoluciones previas, la 2065, la 3149, la 3160 y demás. Eso es lo que opina la comunidad internacional. Después Argentina lleva a cabo una política multilateral en foros como es, por ejemplo, la CELAC, la OEA, el Mercosur, el G77, el Movimiento de Países No Alineados en su momento, todos foros en donde Argentina fue ganando adhesiones, más que nada de manera multilateral. Por ejemplo, la postura chilena en este sentido resalta hoy en día la reivindicación de la soberanía argentina, al igual que Brasil, al igual que... Generalmente tuvimos problemas en el Caribe anglófono, por una cuestión de vínculos históricos con el Reino Unido, y en el sudeste asiático hubo misiones para poder cambiar este tema, y hubo un gran progreso. Hoy, por ejemplo, la comunidad internacional, incluyendo Rusia y China, reconocen la soberanía argentina sobre las islas. El tema, bueno, es que ahí están los países de la OTAN principalmente, las consecuencias de la guerra. Recordemos que en la guerra del 82 Argentina presentó a la OTAN en términos militares. En la isla Ascensión, o sea, desde los ensayos que hacían los británicos
con los aviones Super Étendard franceses y la negativa que tuvo el gobierno de Mitterrand, que era el presidente de Francia, a entregarnos 12 aviones Super Étendard y misiles Exocet para que nos hubiesen servido durante el conflicto. Las facilidades que le dio el gobierno de Reagan con los aviones Skyhawk para que ensayasen los británicos en la isla Ascensión, el envío de barracones modulares para todas las tropas que fueron allí situadas durante la guerra, aviones cisterna, bueno, inteligencia, de todo tipo, que se le otorgó, más que nada por esto que les digo, independientemente de que dentro del gobierno de Estados Unidos hubo posturas, por ejemplo, la postura de la embajadora ante Naciones Unidas de Estados Unidos, Jean Kirkpatrick, que intentaba reconocer la pretensión argentina, más que nada temiendo lo que podía ser una injerencia soviética sobre la región. El tema de todo esto es entender que estamos a razón de un conflicto que va más allá de 3 islas y que se encuadra en una pugna por la hegemonía mundial y es de naturaleza totalmente geopolítica, principalmente por la proyección antártica que tienen las islas y todos los territorios allí situados, la riqueza de los recursos vivos y no vivos y demás. Y que los británicos, el Reino Unido de Gran Bretaña, continúa siendo un imperio de ultramar, en el sentido de que sus dominios no hacen más que ratificar su situación de primacía y de control de los mares, que es una cuestión que obviamente una gran potencia no va a ceder así como así. Entonces, también entender que posiblemente los habitantes nunca quieran ser argentinos. Y eso es una realidad a la que tenemos que convivir. Y hoy en día hay, digamos, habitantes que están hace más de 150 años. O sea, para que nos demos una idea, mi bisabuelo era italiano, me parece. Más o menos se hizo argentino para votar. Estamos hablando de posiblemente sus bisabuelos, sus abuelos, sus bisabuelos creo, o tatarabuelos llegaron a Argentina hace 90, 100 años. Y hay británicos que residen en las islas familias de británicos que residen hace más de 100 años. Y esto es innegable, a ver, es un hecho con el que hay que convivir. Independientemente de que los británicos también tengan una política demográfica sobre las islas, que envíen población del Reino Unido a las islas y que busquen renovarla y busquen generar tasas de fertilidad para que puedan continuar siendo habitadas y demás. Pero no se puede desconocer la existencia de intereses de los isleños, y esos intereses quizá también incluyan el hecho de que continúen siendo británicos, porque por ahí no quieren ser argentinos. Y si no quieren ser argentinos, bueno, no hay problema. Ahora, porque están asistidos de derechos civiles y políticos. El tema es que eso no puede ir en detrimento de el territorio, que es parte íntegra por eso el principio de integridad territorial, del territorio argentino. Así que, bueno, eso es un poco lo que quería compartir. Si hay alguna pregunta, la podemos hacer ahora. Si hay alguna reflexión, la pueden compartir ahora. Y si hay alguna pregunta sobre el problema 1, la pueden hacer ahora. Y si no, y si les interesa el tema, podemos hablar más adelante, me pueden escribir. Y bueno, también los invito, yo no sé si les mandé con el grupo de WhatsApp. A ver, alumnos, ¿cómo era esto? Me escribió, profe, me retiro ahora, Micaela. Bueno, Micaela. Yo les mandé el otro día unos colegas, bueno, la coordinación de Mariana Altieri, que dirige Fundación Meridiano, y todo un grupo de docentes de excelencia. Hasta el 21 de abril hay tiempo. Es un posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, programa de actualización en política internacional, Estado y orden mundial contemporáneo. Yo no sé si, bueno, es de posgrado. Tenía entendido que, bueno, por ahí pueden anotarse igual. El tema es que eso van a tratar todos estos temas.
bueno, si les interesa lo pueden ver. Hay charlas que se hacen siempre en el CARI, en el CIDIR también hacemos. Así que bueno, los invito a reflexionar sobre este tema. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, lo pueden ver en el video que supongo que suben. La verdad que no lo sé. Si es así, creo que lo suben. Y si no, me escriben. También, bueno, el problema 1, quedamos entonces el 20 de abril. A ver, voy a ver el cronograma rápido. Bueno, no sé si lo tengo tan a mano. A ver. Con Romina empezarían la semana que viene. A ver. Sí, con Romina sería el 19. Bueno, el problema 1 me lo entregan, entonces queda para el viernes 23. ¿Ok? Viernes 23. Perfecto. Bien. O sea, dentro de 10, tienen 10 días más, les estoy dando un montón de tiempo. Pasa que después se les va a acumular con el otro problema. Cada sábado 23, profe. Cae sábado. Sábado 23 o viernes 22. Entonces viernes 22. Lo tengo mal en el cronograma. Viernes 22 queda el problema. Bueno, Claro, pues puse acá 16. Bueno, viernes 22. Es puntual y sean originales, porque nos vamos a dar cuenta si copian lo que escribe, lo que dice un libro, para algo estuvieron las clases, para algo. A ver, como les dije al principio, les tiramos un centro al punto de penal. Después, bueno, lo pueden cabecear de pique al suelo al primer palo, o lo pueden cabecear así nomás, o de volea, al ángulo. Depende un poco de ustedes. Yo creo que tienen las herramientas, tienen todo a disposición, y bueno, esperemos que sean consecuentes con eso, y también tenemos en cuenta la participación, como dijimos al principio. Todo se tiene en cuenta para la nota final. La nota del problema y la nota final. Y después la presentación final, que ya vamos a ver más adelante. No nos vemos hasta posiblemente el final del curso, porque yo daría recién el problema 4, o sea, van a tener mucho tiempo con Romina y recién retoman al final conmigo. Así que, bueno, los saludo. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, me escriben. Y nos volvemos a ver más o menos en junio. Sería esta clase, la comisión 5, la damos Romina y yo. Así que nos dividimos las horas, los días ecuánimemente, pero yo, como di la primera parte, recién me tocaría el final. Así que va a estar ella más o menos como 14 clases con ustedes. Trátenla bien, participen, miren que yo les hablo de todo, de que ustedes están, la mayoría de las clases, casi todos los alumnos con la cámara prendida, tengo las listas, tengo todo, se lo paso a Romina y háganme quedar bien con ella, y bueno, póngale presión, no, mentira, no le pongan presión, pero digamos, ella es una excelente profesora, y bueno, la idea es que continuemos en esta sintonía de trabajo. Así que, bueno, si no queda más nada para decir, nos vemos en un tiempo. Muchas Perfecto. gracias, Muchas gracias, profe. Mariano. Gracias, profe. Bueno, suerte, hasta luego.